Como le contábamos en titulares, una madre, y aunque parezca increíble, es así, una madre ganaba dinero por permitir que un primo de ella violara a su hijo de 11 años y además grababa los actos para venderlos en diferentes redes sociales. Autoridades reciben 9 denuncias al día donde las cómplices son los mismos familiares de las víctimas. La madre y uno de sus familiares son los involucrados en un caso de posible abuso sexual contra un menor de 11 años de edad, tras un allanamiento efectuado por el organismo de investigación judicial la mañana de este jueves. Tras la investigación, la autoridad observó material subido a internet de contenido pornográfico infantil y dieron con el detenido de 40 años de edad. Un sospechoso de apellidos Pincay Fallas y posteriormente se detuvo a una sospechosa de apellidos Pérez Sandino. La investigación se lleva por el delito de violación, por tenencia, producción y difusión de imagen de pornografía infantil. En realidad son imágenes de abuso sexual contra personas menores de edad. Identificamos que un usuario en un servicio en la nube tenía almacenado gran cantidad de imágenes de abuso sexual contra personas menores de edad y se identificó a un menor que era posible persona en Costa Rica. Se logró identificar a través de métodos de investigación al menor, su identidad, y posteriormente nos abocamos a la investigación del sospechoso, dando como resultado el allanamiento realizado el día de hoy. Este tipo de delitos son en la mayoría de casos perpetrados entre mismos familiares de la persona menor. La mayoría de las veces en los abusos sexuales son por parte de familiares o personas conocidas de la familia. Entonces puede ser una situación que se esté dando en el momento o puede ser una situación que se venga dando de una manera prolongada y se detecte. De acuerdo a eso va a ser el abordaje. Estas situaciones se dan en condiciones de secretismo, en donde ese niño o esa niña va a ser amenazado constantemente con que si dice algo le puede pasar algo a él o a ella, va a ser querido. El Patronato Nacional de la Infancia lleva a cabo el abordaje correspondiente con las víctimas, quienes entran en un proceso de recuperación, sobre todo psicológica. Entre el año 2021 hasta abril de este 2022, a la institución ingresaron más de 4.500 denuncias, lo que da un promedio de 9 casos diarios de abuso sexual contra menores. Ya conocemos que a nivel físico puede haber consecuencias también, ¿verdad? De todo tipo, en su posibilidad de procrear, en su posibilidad de tener una vida sexual sana. O sea, es toda una serie de situaciones que realmente deben atenderse desde todo punto de vista de una manera integral para que esa persona logre salir adelante, y se atenderán de acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de abuso, de acuerdo a quién lo ejerció. También es muy importante observar, conocer a los niños, a las niñas, a los adolescentes, cómo se comportan normalmente, porque si yo lo conozco, la conozco bien, entonces cuando hay un cambio en su comportamiento yo puedo notar que algo raro está pasando, que se ve triste, que no quiere comer, que no duerme bien, que no se relaciona de la misma manera. La pregunta es, ¿qué puede pasar por la cabeza de una persona que comete este tipo de hechos tan lamentables? Hay situaciones de pobreza extrema donde se permiten este tipo de violencias y las madres protectoras de la persona menor de edad permiten esta situación, aunque les duela muchísimo, porque sienten que no pueden salir de la condición de pobreza en la que están y de dependencia hacia la persona que está abusando de ellas y de sus hijos. No hay nada que justifique un abuso sexual, pero sí es importante poder analizar los trasfondos de las diferentes condiciones y de las situaciones de vulnerabilidad que viven las personas en este entorno. Por favor, si una persona menor de edad está viviendo una situación de abuso sexual, creámosle.
Se le recuerda a los ciudadanos que ante cualquier sospecha de este delito se comuniquen al 911 o a la línea gratuita 1147, además de la opción de escribir por WhatsApp al 8989-1147. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Y estos son los momentos en los que sacan a este hombre de 40 años que en ese momento que ingresa la policía, la fuerza pública también acompañada del organismo de investigación judicial, se encontraba con el menor de 11 años cuidándolo en esa vivienda. Vamos a escuchar lo que sucedió en Alajuelita esta mañana. Según las investigaciones preliminares del organismo de investigación judicial, se trataría de un primo de la víctima. No se tiene claro si sería un primo hermano o un primo segundo, pero lo que más llama la atención en este inhumano caso es que la madre del niño de 11 años permitía de que se cometiera el abuso sexual a cambio de dinero. ¿Cómo llegaron las autoridades hasta este punto de tomar la decisión de intervenir? Porque el caso sería muy reciente, del último mes, aparentemente, según lo que ha explicado el organismo de investigación judicial. ¿Cómo permitió o cómo llegaron las autoridades hasta este punto? Bueno, algún dispositivo y algunos videos gráficos estaban en la nube. Vamos a incorporar a nuestro compañero Paulo Contreras, quien estuvo llevando a cabo este reportaje y quien nos tiene la información de cómo fue que el organismo de investigación judicial, Paulo, llegó a la conclusión de que era este hombre de 40 años, familiar de la víctima, quien había cometido los hechos, los grababa, los subía a una nube en internet y a partir de ahí los comercializaba. Ese es así el tema. Paulo, buenas noches. Buenas noches, Michael. Salud para usted, también para los televidentes. Así como usted lo indica, ellos iniciaron las investigaciones en el último mes y fue en la nube del dispositivo que utilizaba la persona sospechosa, donde lograron dar con, lamentablemente, material de índole pornográfico contra una persona menor de edad que presuntamente es hijo de la sospechosa y familiar de esta persona, la cual guardaba todo ese tipo de información. Le ofrecía dinero a la mamá, presuntamente le ofrecía dinero a la mamá del menor, realizaba las fotografías, los videos y quedaban guardadas en la nube. Ahí fue donde ellos localizaron este material. Pero de ser así, un delito bastante lamentable que se estuvo dando durante todo este tiempo, y por supuesto la recomendación para todas las personas que ante cualquier sospecha lo informen directamente a las autoridades para evitar que esto se siga realizando. Pablo, entonces, a ver, el hombre había cometido abusos en los últimos tiempos, no tenemos el tiempo determinado, la cantidad de días, meses, o no sabemos si esto data de algunos años. La madre habría facilitado de que el niño quedara a solas con este hombre de 40 años y a cambio de eso ella recibía dinero. Eso es lo que investiga preliminarmente el organismo de investigación judicial. Esto es exactamente lo que investigan las autoridades. Ante algunas necesidades, lamentablemente a nivel económico, llegan a esto. Jamás se puede esto justificar, pero esto es lo que las autoridades están informando, lo que sucedía en este caso. Ella aceptaba un monto económico y pues él realizaba este tipo de actos que no son aceptados de ninguna manera. Y en el momento en el que se guardaba o en el que pues lo realizaba, guardaba esto en su dispositivo, por lo que la sección de cibercrimen del organismo de investigación judicial pudo dar con el material y ver a cuál cuenta pertenecía la nube donde todo esto quedaba archivado o guardado, más bien. Pablo, ¿se tiene algún indicio por parte del organismo de investigación judicial si esa comercialización, esa venta de esos actos sexuales que estaba cometiendo ese hombre
con ese niño de 11 años? ¿Se estaba comercializando aquí en el país o se estaba vendiendo ese material fuera del país? Eso normalmente lo utilizan para ciertas páginas que no son de acceso público o deep web que llaman, para hacerlo a nivel internacional, más que todo, no a nivel nacional. Ya eso pues son muchas organizaciones delictivas que contribuyen en que esto se pueda incentivar dentro de este tipo de grupos, y él lo hacía de esa manera. Por ejemplo, como cuando guardamos un documento en una nube para efectos laborales u otros, y enviamos un link con la información. De esa forma es que lo hacía, pero con cierto tipo de grupos a nivel internacional. Él recibía presuntamente, ¿verdad? Eso pues está en investigación por el momento, pero al parecer por ahí es donde se daba esa situación. Él ofrecía ese dinero y la persona sospechosa, en este caso quien sería la madre del menor, lo recibía y pues ponía, por decirlo de alguna forma, a disposición a su hijo para este tipo de actos tan lamentables y que no vale o que no podemos dejar pasar. Claro. Que es una problemática de mucha preocupación. Pablo, ahora, el niño quedaba o estaba en el momento del allanamiento dentro de esta vivienda donde se encontraba la madre, que no tenemos la edad, o al menos yo no sé si usted tendrá el dato de la edad de la madre, y donde se encontraba este hombre. De hecho, veíamos cómo reaccionaron los vecinos en el momento en que lo sacan las autoridades. En este caso, ¿el niño quedó en custodia del PANI o había algún otro familiar que se pudiera hacer cargo de él y mantenerlo seguro durante este procedimiento? En este caso, el niño queda con las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, quienes siempre en conjunto realizan este tipo de abordamientos, tal y como lo observamos también en esta información. De ahí en adelante comenzará a recibir diferentes tipos de terapias, sobre todo psicológicas. Debe tener una revisión primero por parte de las autoridades del organismo de investigación judicial, Medicatura Forense, Caja Costarricense del Seguro Social, para que posteriormente el Patronato Nacional de la Infancia vea qué puede pasar con su futuro. Posiblemente no lo va a dejar con ningún otro familiar, o tienen que investigar primero el tipo de trato con otros familiares que no tengan que ver, ojalá, con las personas sospechosas de realizar este tipo de actos. Pablo, un dato que a mí me llamó mucho la atención y me sorprendió, de hecho, previo a que empezara la edición lo estábamos conversando, el PANI está recibiendo 9 denuncias diarias de abuso sexual contra menores, donde en una gran mayoría los cómplices de los abusadores sexuales son los mismos familiares de los menores. Ese dato nos lo confirmó el PANI hoy. Correcto, Michael. Sí, ese dato nos lo facilitó precisamente Carol Guzmán, quien es parte de esta institución y quien nos colaboró en el desarrollo de esta información. Para darle la cifra exacta o todo el año anterior, 3.435 atenciones por abuso sexual. Aquí estoy leyendo el mensaje que ella me indicó con los datos. Y de enero a abril de este 2022, de enero a abril, 1.127 casos. Esto suma más de 4.500 casos atendidos por el Patronato Nacional de la Infancia en cuanto a temas de abuso sexual contra menores. La mayoría de estos vinculados familiares, que son los que aportan y son cómplices de que esto se realice. Increíble, 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 porque uno pensaría que estas historias de terror como la que estamos contando esta noche se da en otras latitudes, en otros lugares, en otros escenarios, y está pasando en nuestros propios barrios. Sí, es sin duda una situación increíble que tal vez nosotros no nos esperábamos ese dato tan alto. Son poco más de 9 casos por día, y es una cantidad y una cifra bastante alta, bastante lamentable. También en cuanto
a estos hechos que estamos viendo y que abarcan edades incluso hasta de meses, que ya lo vimos hace algunas semanas con un menor de menos de 6 meses, hasta casos de ya niños un poco más llegando a la edad de la adolescencia, en las cuales son víctimas de esto.